Bienvenidos al mundo del ajedrez. En este video de enseñanza hablaremos sobre los fundamentos y la historia de un juego que acompaña a los hombres desde hace siglos y no ha dejado de intrigarlos. ¿A qué se debe que este pequeño, misterioso invento del hombre sea como un espejo para nuestros esfuerzos y ensoñaciones? Hoy en día, cuando el ajedrez se practica en todos los rincones del planeta, aún nos cuesta trabajo definirlo: arte, deporte o ciencia. El ajedrez es deporte porque entraña una lucha incesante entre dos adversarios. Es ciencia por la profundidad y la precisión de su conocimiento, y es arte por la belleza de sus creaciones. Algunas personas suponen que el ajedrez es difícil de aprender. Les aseguro que no es así. Aprender los movimientos básicos de las piezas se lleva solamente unas horas y puede depararnos años de esparcimiento. Como dijera un insigne ajedrecista, el doctor Tarrasch, el ajedrez, como el amor o la música, posee la facultad de hacer felices a los hombres. Antes de iniciar nuestro curso, quisiera hacerles una sugerencia. Estudie detenidamente cada sección. No se apresure. Si tiene alguna duda, vuelva atrás y repase cualquier aspecto que no le haya quedado claro. Y ahora sí, entremos en materia. Breve historia del ajedrez. ¿De dónde viene el ajedrez? Nadie lo sabe con certeza. Se han hallado fragmentos de tablero e ilustraciones que nos permiten suponer que ya existían juegos similares hace 5 o 6.000 años. Sin embargo, el antecesor directo del ajedrez fue el chaturanga, que la leyenda asocia con Sisa, un sabio que inventó este juego para enseñar al sultán el arte de gobernar. De la India llegó a Persia y después a los países árabes, donde se redactaron manuscritos en los que tal vez se basó Alfonso X para escribir, en 1283, el primer libro europeo de ajedrez. Don Alfonso consideraba al ajedrez un juego apersonado y de seso. Asimismo lo recomendó porque podía jugarse de noche o de día, en un barco o en una prisión, y por ser apto para todo género de personas. Ya para el siglo XV, el ajedrez tenía carta de naturalización en Europa. Cervantes, Boccaccio y Shakespeare mencionan el noble juego en sus escritos. Entre los libros más importantes estuvo el de Ruy López de Segura, que forma parte de este periodo inicial de la literatura ajedrecística. Sin duda, el más grande ajedrecista del siglo XVIII fue André Danicant Philidor, un músico francés que deslumbró a sus contemporáneos por la profundidad de sus análisis y sobre todo por sus demostraciones a la ciega, es decir, enfrentaba a varios rivales mientras tenía los ojos vendados. A lo largo de nuestro video, volveremos sobre la historia del ajedrez. Vayamos ahora a la primera lección: el tablero y las piezas. Observemos a los dos ejércitos,
listos para entrar a la batalla sobre un tablero de 64 casillas. Cada bando posee 16 piezas. Vamos a conocerlas. El rey, la dama, la torre, el alfil, el caballo y el peón. Las negras, por su parte, tienen las mismas piezas: rey, dama, torre, alfil, caballo y peón. Veamos la manera de acomodar las piezas. Las dos torres blancas van en las esquinas. Junto a ellas, los caballos. Enseguida los alfiles y al centro la dama, que va sobre casilla blanca, y el rey. Delante de estas piezas colocamos una hilera de 8 peones. Las piezas negras van de forma simétrica, la dama negra sobre casilla negra. El tablero. En la esquina derecha siempre debe quedar un cuadro blanco. Ya conocemos los nombres de las piezas, pero cada cuadro o casilla también posee una denominación. Observe los números y letras en los bordes del tablero. Gracias a este sencillo sistema podemos ubicar con facilidad cualquier casilla. Por ejemplo, esta torre se encuentra en la casilla E8 y ahora está colocada en el centro del tablero en la casilla E4. ¿Dónde se encuentra este peón? En B6. ¿Y este? En G2. El centro del tablero lo constituyen las casillas E4, D4, E5 y D5. Los ajedrecistas tratan siempre de dominar esta área del tablero. Las líneas verticales se denominan columnas. Esta es la columna E. Las líneas horizontales se llaman filas. Esta es la quinta fila. Las líneas diagonales van unidas por las esquinas. Son siempre de un color. Esta es una diagonal blanca que va del centro del tablero a la casilla B1 y luego hasta H7. Recuerde, columnas, filas y diagonales. Las piezas. Veamos ahora el movimiento de cada pieza. Empezaremos por la torre, que se mueve exclusivamente por columnas y filas, es decir, siempre en línea recta. Aquí lo vemos ilustrado por una sombra azul. También se ha dicho que la torre tiene movimiento de cruz. Vemos una torre blanca en la casilla G3, que puede moverse a cualquiera de las casillas señaladas. Por ejemplo, puede desplazarse hasta G8 con un movimiento vertical. Ahora un movimiento horizontal de la torre negra. Otro más, y ahora una vertical. Al capturar una pieza enemiga, ocupamos la casilla en que ésta se hallaba y la sacamos del tablero. Opción de captura. A menudo debemos elegir entre capturar una pieza u otra. Aquí la torre negra puede capturar el peón o, si lo decide, la torre blanca. El alfil se desplaza por las diagonales. Es prisionero de las casillas de un solo color. Este alfil en E5 vigila gran parte del tablero. Y este alfil desde D2 viajará siempre por casillas oscuras.
Aquí realiza un recorrido hasta la casilla H6. El otro alfil recorre las casillas de color blanco, como en este caso, que viaja de E2 a H5. Veamos algunos otros movimientos de alfil. En este caso, el alfil amenaza al rey negro. Captura de alfil. Alfil por torre. Opción de captura. El caballo. O bien, si lo decide, el alfil puede capturar la torre negra. Recuerde, cada bando posee dos alfiles, uno de casillas blancas y otro de casillas negras. La dama reúne los movimientos del alfil y de la torre. Su poderío es inmenso. Desde el centro controla buena parte del tablero. Desde esta casilla C2 podemos observar su control de líneas verticales, horizontales y diagonales. Veamos un movimiento horizontal de la dama. Desde A4 pasará a G4. Y ahora un movimiento en diagonal. Un movimiento más de la dama sobre esta diagonal. Captura con la dama. Otra captura, esta vez sobre la diagonal larga. Opción de captura. Las blancas pueden capturar el caballo en E6 o bien la torre ubicada en C1. El rey. El rey es la pieza más importante, porque al perder el rey perdemos la partida. Sin embargo, su movimiento es limitado. Una sola casilla hacia cualquier dirección, tal como lo ilustra nuestro tablero electrónico. Este rey en E2 puede mover a cualquiera de las casillas sombreadas. Por ejemplo, puede ir a E3. El rey negro, en cambio, dispone solamente de dos casillas para su rey, la casilla B8 y la casilla B7, hacia la cual se desplaza. Pasemos a la captura con el rey. En este caso, el rey captura la torre blanca que se encuentra indefensa. Y ahora el rey blanco captura un peón negro en D4. Movimiento del caballo. El caballo es una pieza que a algunos principiantes se les dificulta. Observe, el caballo se mueve siempre en L, una L mayúscula. Pero esa L puede ser invertida o hacia los lados. Aquí el caballo se mueve de F2 a G4. En la esquina, el caballo dispone de menos movilidad. Aquí, por ejemplo, solo puede ir a G3, como en este caso, o bien a F2. Veamos ahora una serie de movimientos de rey y de caballo. El caballo cambia siempre de color. Pasará de una casilla blanca a una casilla oscura y viceversa. Captura con el caballo. El caballo en el centro puede capturar el peón negro. El caballo es la única pieza que puede saltar sobre piezas propias o enemigas, como en este caso. Esta regla es muy importante. Un caballo en el centro del tablero controla 8 casillas. El caballo blanco en E5 podría capturar cualquiera de las piezas negras.
Opción de captura. Las blancas pueden capturar ya sea la torre o, si lo decide, la dama negra. Y pasemos por último al movimiento de peón. El peón es la pieza más sencilla y la única que no puede retroceder. En su movimiento inicial puede avanzar una casilla o dos, según lo que le convenga. Este peón puede avanzar de la segunda a la tercera horizontal o, si lo decide, hasta la cuarta, pero en los movimientos subsecuentes solamente avanza un paso a la vez. El peón es la única pieza que captura de modo distinto a cómo se mueve. Captura en diagonal. Este peón, por ejemplo, puede comer cualquiera de las dos piezas negras. En este caso, come la torre. Breve historia del ajedrez. El norteamericano Paul Morphy fue un genio del ajedrez. Originario de Nueva Orleans, muy joven atravesó el Atlántico y derrotó a todos sus adversarios. Descubrió el principio del desarrollo, el sacrificio de material para ganar tiempos en el ataque y la distribución armoniosa de las piezas. Lamentablemente, su salud mental se vio quebrantada y abandonó el ajedrez a temprana edad. Luego de su retiro, el alemán Adolf Anderssen dominó el panorama ajedrecístico. Audaz en el ataque, a Anderssen se le recuerda por dos magníficas combinaciones, la inmortal y la siempre viva. Wilhelm Steinitz, padre de la escuela posicional, hombre de ideas, se adelantó a su tiempo al transformarse de un jugador ofensivo a un filósofo de la estrategia. Retuvo el título de campeón mundial hasta una edad muy avanzada. Lo destronó Emanuel Lasker. Lasker se mantuvo en la cúspide desde 1894 hasta 1921, un periodo de 28 años que no ha sido igualado por nadie. Aquí lo vemos a mano izquierda en el torneo de San Petersburgo 1914. Valor de las piezas. Si el peón es la unidad, el resto de las piezas van en relación a su valor. El caballo, por ejemplo, equivale aproximadamente a 3 peones. El valor de un alfil es similar al del caballo, es decir, equivale también a 3 peones. La torre equivale aproximadamente a 5 peones, o sea, vale un poco más que un caballo o que un alfil. La dama equivale a unos 9 peones o 9 unidades. Su valor es un poco menos que el de 2 torres y un poco mayor que el de torre y alfil. Hemos dejado fuera al rey porque, como ya hemos dicho, su valor es infinito. Al perder el rey, se pierde la partida. Sin embargo, en el final, por razones prácticas, consideramos que tiene un valor aproximado de 4 peones. Ejercicios de captura. Capture usted la pieza más valiosa. Por supuesto, la torre vale algo más que un caballo. Nuevamente, reflexione y capture la pieza más valiosa de las negras. Naturalmente, si capturó usted la dama, que vale 9 unidades, está en lo correcto. El alfil tiene varias posibilidades de captura. Si usted escogió la torre, habrá capturado la pieza más valiosa. Un ejercicio para el caballo blanco, que ataca simultáneamente varias piezas negras. Se debe capturar la dama negra.
¿qué haría con este peón? Lo correcto es capturar la torre, que vale 5. El jaque es una amenaza al rey, como en este caso que la torre se sitúa detrás del rey blanco y lo obliga a mover. Veamos ahora un jaque de alfil. Ante el jaque, el rey blanco tiene que moverse. Pero cuidado, no todos los jaques constituyen una amenaza. En este caso, la torre negra dio jaque, pero el blanco sencillamente la captura. Contra un jaque existen varias defensas posibles. La primera es capturar la pieza atacante, como ahora, que el caballo blanco procede a comer la dama negra. La segunda defensa consiste en mover el rey, quitándose así del jaque. Y la tercera defensa al jaque es interponer una pieza entre la atacante y nuestro rey. El jaque mate. Sucede que cuando un jaque no se puede quitar, es jaque mate. Aquí la dama blanca recorre la diagonal oscura hasta la casilla H8, donde da jaque al rey enemigo, que no puede escapar por la presión del rey blanco. Jaque mate. Caso similar, la torre blanca ataca al rey, cubriendo la octava horizontal, y el rey blanco colabora en el jaque mate. Un mate sencillo con la dama negra, apoyada por su rey. Jaque mate al rey blanco. Estos mates de dama son muy comunes. En este caso, el caballo negro defiende la dama, nuevamente jaque mate. El llamado mate de la escalera. Una torre cubre la segunda fila y la torre de C4 baja hasta la primera fila, propinando un jaque letal al rey blanco. Compruebe usted que el rey blanco carece de escapatoria. El mate de 2 alfiles, característico del final de partida. El alfil de casillas negras y el rey colaboran. El alfil de casillas blancas da jaque mate. Breve historia del ajedrez. San Petersburgo, 1914. Aquí se enfrentaron 2 generaciones de ajedrecistas, el viejo Lasker por un lado y José Raúl Capablanca y Alejandro Alekhine, 2 jóvenes eminencias. A Capablanca se le conocía como la máquina de jugar ajedrez, por su estilo sencillo pero tremendamente eficaz. De un vistazo se adentraba en los misterios de cada posición y durante años no perdió una partida. Sin embargo, el exceso de confianza lo llevó a disputar un match en Buenos Aires, 1927, y ante el asombro de todos cayó derrotado, su vencedor, Alejandro Alekhine, que nunca aceptaría darle la revancha. Alekhine prefirió exponer su título frente a Max Euwe, un holandés que no le resultó nada cómodo, porque en el primer match en 1935, Max Euwe derrotó a Alejandro Alekhine. Pero en la revancha 2 años más tarde, un Alekhine enfurecido no descansó hasta recuperar el título que sostendría hasta su muerte. Las tablas. Las tablas se pueden producir al final cuando queda rey y caballo contra rey solo, o rey y alfil contra rey solo. Este material es insuficiente porque no pueden dar jaque mate. Observe bien, si le toca jugar al negro, no puede mover el rey, pero tampoco está en jaque. Por lo tanto, es un caso de rey ahogado, y el resultado es de tablas. Asimismo, con un alfil solo se puede llegar a una posición de ahogado.
El rey negro no está en jaque, pero tampoco puede moverse, por lo tanto se decretan las tablas. Un caso similar se produce en este final de rey y peón contra rey. El rey negro no puede moverse, por lo tanto tiene derecho a reclamar el empate. En ocasiones, el rey ahogado, o mate ahogado como también se le conoce, se produce con una gran ventaja material. En este caso, si le tocara jugar al blanco, no puede moverse y puede reclamar las tablas. Por supuesto, si le toca el turno a las negras, evita fácilmente el ahogado. Un ejemplo más, tocándole jugar al blanco, la partida es tablas. Otro caso de rey ahogado. Si jugaran las negras, darían jaque mate en 2 jugadas. Pero si el turno es de las blancas, reclama las tablas. En este caso, el peón negro ha avanzado hasta encerrar a su propio rey. Las tablas también se pueden producir por jaque perpetuo. El negro propina una larga serie de jaques al rey blanco, y ante lo absurdo de la repetición, cualquiera de los 2 jugadores podrían reclamar tablas. Basta repetirla en 3 ocasiones para reclamar el empate. Veamos ahora algunos movimientos especiales que le ayudarán a complementar su juego. Cuando un peón alcanza la octava horizontal, se transforma en otra pieza que no sea rey o peón. Por lo general pedimos dama, que es la pieza más valiosa. En contadas ocasiones se pide torre, alfil o caballo, pero estos casos son sumamente raros. Existe una regla llamada peón por peón al paso. Observe el peón blanco en la quinta horizontal. Si las negras avanzan 2 pasos con su peón, el blanco tiene durante un movimiento la opción de capturar con su peón el peón negro, como si éste solo hubiera avanzado un paso. Pero esta opción de las blancas es válida durante un solo movimiento. El enroque es un movimiento especial que nos permite poner a salvo a nuestro rey y desarrollar la torre. El rey se mueve 2 casillas hacia el lado donde quiere enrocar y la torre pasa sobre el rey para colocarse del lado contrario. El enroque corto, que es sobre el lado del rey, y el enroque largo sobre el flanco de dama. En algunos casos es ilegal realizar el enroque. Por ejemplo, en este caso el rey blanco no puede enrocar porque quedaría bajo el jaque del alfil negro. Y tampoco puede enrocar hacia el otro lado porque la torre negra se lo impide, ya que, según la regla, el rey no puede pasar por jaque al efectuar el enroque. Tampoco puede enrocar si ha movido anteriormente el rey o la torre. Y, asimismo, es imposible enrocar cuando el rey se encuentra en jaque. Ya está usted en condiciones de disputar una partida de ajedrez. Consiga unas piezas, un tablero y desafíe al primero que se le ponga enfrente. Sea cual fuere el resultado, pase a la siguiente lección. Breve historia del ajedrez. Al término de la Segunda Guerra Mundial, habían muerto Emanuel Lasker, José Raúl Capablanca y Alejandro Alekhine. La Federación Internacional de Ajedrez acordó celebrar un torneo para sacar al nuevo campeón del mundo. Este resultó ser Mikhail Botvinnik de la Unión Soviética. A lo largo de muchos años, Botvinnik retendría el título, aunque lo perdió en 2 ocasiones, frente a Vasily Smyslov y más tarde frente a Miguel Tal. No obstante, el tesón de Botvinnik lo llevó a recuperar el título, hasta que lo perdió por tercera vez
frente al armenio Tigran Petrosian. Aquí vemos a Miguel Tal, Tigran Petrosian y Boris Spassky. Spassky enfrentó a Petrosian en 2 ocasiones, en 1966 cuando perdió y 3 años más tarde, en 1969, cuando le arrebató el título. En 1972, el jugador más popular de todos los tiempos, el norteamericano Bobby Fischer, derrotó a Spassky en forma contundente durante un match celebrado en Reykjavik, Islandia. Posteriormente, Fischer se ausentó del ajedrez y la Federación Internacional declaró campeón mundial a Anatoly Karpov, un joven de Leningrado que se ha distinguido por su estilo posicional. Todo parecía augurar una larga época para Karpov, pero apareció en el horizonte Garry Kasparov, quien en 1985 destronó a Karpov. En 1993, Garry Kasparov y su retador Nigel Short abandonaron la Federación Internacional de Ajedrez, que ante esta decisión inesperada organizó un match por el Campeonato Mundial oficial entre Anatoly Karpov y el holandés Jan Timman. Karpov ganó de manera aplastante y fue declarado nuevamente campeón mundial por la Federación Internacional de Ajedrez. En tanto, Garry Kasparov fundaba su propia asociación de ajedrecistas profesionales y defendía exitosamente su nuevo título frente al inglés Nigel Short. Actualmente, Anatoly Karpov es el campeón mundial de la FIDE. Garry Kasparov, el de la Asociación de Ajedrecistas Profesionales, y en forma sorprendente, 20 años después de Reykjavik, regresó al ajedrez Bobby Fischer y defendió su título exitosamente frente a Boris Spassky, en lo que él denominó un match de revancha. ¿Cuál de estos hombres es el campeón del mundo? Cada uno reclama para sí el título máximo y los tres nos han legado partidas magistrales. Las fases de la partida: apertura, medio juego y final. La partida de ajedrez, a semejanza de la vida, posee 3 etapas. Veamos las aperturas. Lo más importante de la apertura es desarrollar completamente ambos flancos. Aquí vemos el flanco de rey a nuestra derecha y a la izquierda el flanco de la dama. Al iniciar la partida debemos evitar algunos errores comunes. Por ejemplo, a pesar de que el blanco lleva una ligera ventaja, también puede ser el primero en equivocarse, como en este caso, cuando después de 2 jugadas desastrosas recibe el mate más corto que existe en el ajedrez, el llamado mate del loco. El negro, con un rápido movimiento de dama, ataca al rey blanco, que no tiene escapatoria. Entre los aficionados, el mate más conocido es el del pastor. En este caso, el blanco abre con peón rey, el negro responde de la misma manera y el blanco desarrolla su alfil hasta la casilla C4. Las negras proceden a efectuar una jugada de desarrollo y el blanco plantea una amenaza. Desarrolla la dama hasta la casilla H5. Es una amenaza fácil de refutar, pero si el negro la pasa por alto, recibe un jaque mate en tan solo 4 jugadas, el famoso mate del pastor. Cuídese y no permita que lo sorprendan de este modo. El mate del pastor posee también una pequeña variación, en la cual el negro defiende el mate,
pero descuidan su peón de E5. El blanco lo captura y ataca al rey negro para capturar a la siguiente jugada una torre enemiga, quedando con gran ventaja material. La refutación de este tipo de ataques no es tan difícil si nos atenemos a los principios generales. Por ejemplo, aquí el negro entrega un peón con la idea de desarrollar sus piezas. Este es un principio muy importante. Veamos cómo el negro empieza a ganar tiempos al atacar a la dama blanca. Procede a enrocar. Si observan la posición del tablero, verán que el negro tiene muchas más piezas desarrolladas que el blanco. Por lo tanto, abre la posición central y continúa ganando tiempos al atacar a la dama blanca. Ahora da un jaque al rey. El blanco retrocede el alfil, pero el negro continúa atacando. Amenaza al peón de C2. El blanco desarrolla un caballo hasta la casilla A3 y de pronto las negras atacan la dama blanca con su torre. La dama prácticamente no dispone de casillas y ahora, con un sencillo movimiento del peón, la dama blanca ha quedado cercada por las piezas negras. Este es el justo castigo por un desarrollo prematuro de la dama. Errores comunes en las aperturas. Veamos ahora las fallas más comunes en la apertura. El retraso en el desarrollo, el sacar la dama prematuramente, el mover los peones sin necesidad, el dejar el rey en el centro en lugar de enrocar y también el debilitar la estructura de peones. Pasemos ahora a un ejemplo muy instructivo en el cual el negro debilita prematuramente su estructura de peones. En este caso el blanco puede propinar una sorpresa a las negras, sacrificando un caballo en la casilla E5. Esta es una entrega para conseguir otras ventajas. Procede a dar jaque al rey negro. Si este avanza el peón de G6, perderá la torre, como ya hemos visto. Decide mover el rey y el blanco captura el peón de E5 dando un jaque. El rey tiene que moverse a la casilla F7 y el blanco continúa ganando tiempos desarrollando sus piezas con un jaque al rey negro, que se ve obligado a continuar su triste huida. Ahora las blancas, apoyadas por el peón de E4, dan un nuevo jaque. El rey busca refugio en la esquina, pero el blanco, al avanzar el peón central, da un nuevo jaque con su alfil de casillas negras. La única defensa del negro consiste en avanzar el peón de la columna G, pero el blanco avanza el peón de torre, incrementando la fuerza de las piezas que atacan al rey negro. Ya no existe realmente defensa alguna. Las blancas dan un jaque con el peón y también con la torre, obligando al rey a retroceder, y ahora el blanco da jaque mate al rey negro. La dama se encuentra apoyada por el alfil. Veamos ahora los principios de las aperturas. Ante todo debemos de controlar el centro, desarrollar las piezas, procurar la seguridad del rey, comunicar las torres y ocupar las columnas abiertas. Un esquema sano de desarrollo para las blancas consiste en avanzar los peones del centro, desarrollar las piezas menores, enrocar y posteriormente desarrollar la dama y comunicar las torres. Este es un esquema general. Las negras, por ser segundas en el turno, deben de jugar con un poco más de precaución. Veamos un esquema sólido y aceptable. Nuevamente se trata de un esquema general.
Todas las jugadas son de desarrollo y contribuyen a acelerar el enroque. Veamos ahora, jugada a jugada, los esquemas que hemos sugerido. En este caso, el negro responde con la defensa Philidor, que ya no se practica mucho, el blanco prosigue su desarrollo y el negro defiende su centro. Las blancas enrocan y el negro prosigue con cierta moderación. El alfil sale a G5, el negro se enroca, la dama blanca se coloca en una posición expectante y más tarde desarrolla las torres. Un buen esquema para ambos bandos. Aperturas abiertas. Por aperturas abiertas conocemos las que se inician con peón rey, tanto por parte de las blancas como de las negras. En este caso las blancas plantean un gambito de rey, muy popular en el siglo pasado. Con este sacrificio de peón, el blanco busca obtener otras ventajas. Lo que me interesa recalcar es que los principios de todas las aperturas son los mismos: desarrollo de piezas, lucha en el centro y la búsqueda de ventajas. Esta es la defensa de los dos caballos que ha dado lugar a fascinantes combinaciones. El negro también podría desarrollar su alfil, el llamado gioco piano o juego lento. Sin embargo, la apertura más popular entre las abiertas es la apertura española o Ruy López, inventada por un capellán español. Esta apertura fue favorita tanto de Bobby Fischer como de Anatoly Karpov. Produce medios juegos interesantes y muy reñidos. Se la recomiendo tanto con blancas como con negras. Las aperturas semiabiertas son aquellas en las cuales el blanco abre con peón rey y el negro responde con cualquier defensa, a excepción de peón 4 rey. Por ejemplo, aquí vemos la defensa francesa, favorita de grandes jugadores como Botvinnik, Petrosian y nuestro mexicano Carlos Torre. Otra defensa sólida es la defensa Caro-Kann. Mikhail Botvinnik, Tigran Petrosian y Anatoly Karpov han sido algunos de los grandes exponentes de esta defensa. Entre las defensas más agresivas que se emplean para contrarrestar el peón rey se encuentra la defensa siciliana. En esta línea las complicaciones se presentan apenas pasada la apertura. A partir de esta posición, tanto las blancas como las negras disponen de numerosos planes. Aperturas cerradas. Con este nombre designamos aquellas que se abren con el peón de dama. Esto suele dar lugar a posiciones estratégicas, con un desarrollo un poco más lento que en el peón rey. El negro puede responder igualmente con peón dama. Y ahora el blanco suele plantear un interesante gambito. Como hemos apuntado, un gambito es un sacrificio temporal con el fin de obtener otras ventajas. Aquí el blanco entrega el peón de C y si el negro lo captura, el blanco puede recuperarlo de distintas maneras. Recuerde, la lucha central siempre es muy importante. Por otra parte, el negro también puede rehusar el gambito de dama. Este es un esquema muy sólido de las negras que ha resistido el paso del tiempo. Se empleó muchísimo durante el match entre Alekhine y Capablanca. Entre las defensas alternativas al peón dama
Posiblemente la más común sea la llamada defensa india del rey. Nuevamente, Bobby Fischer y Garry Kasparov han sido sus dos más grandes exponentes. En esta defensa se plantea una estructura llamada de fianqueto. Observen las piezas negras en el flanco rey. El alfil se desarrolla detrás del peón y se produce una estructura bastante sólida en la cual el alfil de casillas negras espera cobrar vida más adelante. Celadas en la apertura. En el ajedrez llamamos celadas a las trampas que acontecen en los primeros movimientos. Veamos, por ejemplo, una defensa de Petrov, que tiene fama de ser una defensa muy sólida. Pero en este caso, el negro, en vez de avanzar el peón de dama un paso y atacar el caballo, comete el conocido error de capturar el peón de rey. Las blancas atacan el caballo con su dama, y si éste retrocede, el blanco da jaque al rey negro. Fíjese bien, la dama blanca ataca al rey negro y el caballo ataca simultáneamente a la dama negra. Veamos ahora otra celada. El negro plantea una defensa filidor un tanto incorrecta. Desarrolla este alfil prematuramente y el blanco sacrifica a la dama, en forma sorprendente. En cuanto el negro la captura, las tres piezas desarrolladas de las blancas se coordinan de tal modo que se produce un jaque mate. Observe la armonía de las piezas blancas. Otra celada. Esta vez en la defensa Caro-Kann. Como a menudo ocurre, las celadas solo funcionan ante un adversario muy débil. Yo le recomiendo que no trate de jugar para las celadas. Trate de desarrollar su mejor juego. Solo si su adversario comete un error, intente aprovecharlo. Por ejemplo, en este caso el blanco plantea una amenaza fácil de rechazar, pero si se descuida el negro, puede recibir un inesperado jaque mate. El blanco mueve su caballo hasta la casilla de 6. El peón de rey del negro no puede capturar por hallarse clavado por la dama blanca. Jaque mate en tan solo 6 movimientos. Otra celada en la apertura. Las blancas abren con peón rey y el negro responde con una defensa siciliana. Las blancas desarrollan su caballo, el negro responde en forma correcta y ahora el blanco, en vez de jugar D4, que es lo más común, desarrolla su peón de C para fortalecer el centro. El negro responde atacando el peón de rey y el blanco hace una jugada aparentemente descuidada. Pero en cuanto el negro captura el peón de E4, la dama blanca se desplaza, dando jaque al rey negro y atacando a la vez al caballo negro en E4. En cuanto las negras se defienden, pierden el caballo. Por último, veamos una celada en el gambito de dama. Las negras responden con el gambito de dama rehusado, que como ya hemos visto es una defensa sumamente sólida. El blanco prosigue su desarrollo y el negro hace lo mismo. El blanco clava el caballo, el negro responde defendiéndolo y en apariencia ha descuidado su peón central. Pero en realidad está planteando una vieja celada. Si el blanco captura el peón de dama, las negras a su vez capturan el caballo entregando la dama, porque a la siguiente jugada dan un temible jaque en B4 y obligan al blanco a entregar su propia dama. Contemos las piezas que quedan en el tablero, después de que el rey negro captura el alfil de D8.
es fácil comprobar que el negro ha salido con una pieza de ventaja. A menudo un principiante pierde desde las primeras jugadas. Mi consejo para evitar celadas en las aperturas es el siguiente. Concéntrese desde los primeros movimientos y ponga mucha atención a las amenazas de su adversario. Breve historia del ajedrez. El mejor ajedrecista mexicano de todos los tiempos ha sido Carlos Torre Repeto. Originario de Mérida, Yucatán, desarrolló su talento ajedrecístico en los Estados Unidos y posteriormente viajó a Europa, donde tuvo resultados sobresalientes en 1925, entablando con Capablanca, Alekhine y derrotando a Emanuel Lasker. Todo parecía augurar brillantes victorias a Carlos Torre, pero una lamentable enfermedad lo llevó a retirarse del ajedrez a los 21 años. Medio juego. Temas de combinación. Veamos los dobletes de caballo. Un caballo, a pesar de su valor limitado, puede atacar simultáneamente al rey y a la dama. El doblete de caballo es un arma muy poderosa y desconcierta a muchos principiantes. Nuevamente, un doblete de caballo a rey y dama. Y ahora, un doblete del caballo negro. En este caso, no solo es doblete, llega a triplete porque ataca también la torre blanca en A1. El rey se mueve y, por supuesto, el negro captura la pieza más valiosa. Horqueta de peón. La horqueta de peón es otra amenaza táctica. En este caso, uno de los dos peones blancos ataca simultáneamente al rey y a la dama negra, y el final resultante se gana fácilmente con las piezas blancas. Otro caso de horqueta de peón. El peón del negro avanza un paso y ataca a ambas torres blancas. Todos estos son temas de combinación. El negro ha quedado con dos peones de ventaja. Conviene conocer y ejercitar los numerosos temas de combinación. La clavada. El alfil blanco se desplaza hasta F4, donde ataca la torre negra, que se ve imposibilitada de moverse porque de hacerlo quedaría expuesto su rey. Cuando finalmente lo hace, el alfil de las blancas captura la torre indefensa. Y ahora, la torre blanca ataca a la dama negra, que no puede moverse porque perdería el rey. Por lo tanto, decide entregarse a cambio de la torre, pero de cualquier modo el final está perdido. Y en este caso, jaque mate del alfil blanco al rey negro, porque el peón de G7 no puede moverse ya que se encuentra clavado. Un caso de clavada en la apertura. Las blancas abren con peón rey y las negras se defienden con la llamada defensa escandinava, que no es muy recomendable porque en opinión de muchos maestros, las negras desarrollan prematuramente la dama. Las blancas ganan un tiempo al atacar con el caballo la dama negra. Y ahora las negras cometen un gravísimo error al colocar la dama en C6. El blanco desarrolla rápidamente su alfil hasta B5, clavando la dama negra, que no puede moverse porque su rey quedaría en jaque. En pocas jugadas han perdido su pieza más valiosa. El jaque al descubierto. Observen la posición del alfil blanco y del rey negro. Al moverse la torre blanca, el alfil da jaque al descubierto y simultáneamente la torre ataca a la dama negra. Las negras capturan el alfil, pero pierden la dama. Por eso es tan terrible el jaque al descubierto.
ya que el jugador que recibe el jaque se ve obligado a responder a la amenaza más fuerte. Por ejemplo, en este caso, la dama blanca está atacada, pero responde interponiendo su caballo y propinando un jaque al descubierto, que le sirve para ganar un tiempo y, apoyado por su caballo, dar jaque mate al rey negro. El jaque doble. Por jaque doble nos referimos a un jaque de dos piezas. Como en este caso, se mueve la torre y tanto el alfil como la misma torre dan jaque al rey blanco. La única manera de escapar de un jaque doble es moviendo el rey. En el medio juego, estos temas poseen una fuerza inusitada. Veamos este caso. La dama negra ataca al alfil blanco en B2. Sin embargo, el blanco hace caso omiso de esta amenaza y mueve su torre hasta la casilla H3, dando jaque doble al rey negro. El blanco aprovecha esta ganancia de tiempo para propinar jaque mate en la casilla H8 al rey negro. La torre está apoyada por el alfil de B2. Al iniciarse en el ajedrez, le recomiendo que estudie a fondo los temas de combinación y los mates forzados, ya que muchas de sus partidas se decidirán por estos motivos. Y recuerde, quien lleva la iniciativa tiene la ventaja. Es más fácil atacar que defenderse. Un mate frecuente entre los aficionados es el mate en la octava horizontal. El rey negro no tiene escapatoria. Sin embargo, si las negras se propusieran dar ese mismo jaque mate, le sería imposible, ya que el blanco ha tomado la precaución de subir su peón de H, darse un aire, como comúnmente se dice, y así su rey puede desplazarse hasta H2. Efectuemos un repaso de los principales temas de mate. El mate apoyado, que es un mate de dama defendido por cualquier otra pieza. A este mate se le conoce como el mate de Morphy. Las torres blancas impiden la salida de su rey. Otro jaque mate. Un mate que se aprovecha de la clavada sobre el alfil negro. Todo jugador debe conocer ampliamente estos temas de mate. Mate apoyado. El alfil defiende a la torre blanca. Mate de peones con el rey negro en el centro del tablero. Nuevamente, las piezas negras impiden cualquier salida a su rey. Es de resaltar también la cooperación armoniosa de las piezas atacantes y la mala disposición de las piezas defensoras. Su propia torre encierra al rey negro. Los temas de mate nos asombran siempre por su precisión y belleza. Un sencillo avance de peón. Y ahora un mate de 2 caballos sumamente elegante. Se ha producido en varias partidas magistrales. A este se le llama mate ahogado. Más adelante veremos la combinación completa. Y como habíamos dicho, no siempre se debe de coronar dama. En este caso las blancas coronan caballo, dando jaque mate al rey negro. Los principios del medio juego: ataque y defensa, centralización y coordinación de piezas. Para atacar, tomemos en cuenta lo siguiente: casillas y piezas débiles del adversario, búsqueda de combinaciones y eliminación de piezas defensoras.
Veamos algunos ejemplos de sacrificios, como este, que ha sido llamado mate del Greco, de Lucena, y ahora se le atribuye al jugador Vincenz. Las blancas dan jaque al rey negro, que se mueve hacia la esquina. Y ahora observemos la armoniosa cooperación entre las piezas blancas. Jaque con el caballo. El rey se ve obligado a regresar a la casilla G8, y ahora jaque doble, tanto con la dama como con el caballo. El rey negro vuelve a la esquina, pensando hallar refugio en un jaque perpetuo, pero el blanco sacrifica la dama, con lo cual consigue el maravilloso tema de mate ahogado. Otros temas de mate con sacrificio. Recuerde que el sacrificio es la entrega de algunas ventajas para conseguir otras. En este caso, el blanco entrega la torre para ganar tiempos y atacar al rey negro con la dama para propinar jaque mate. Otro sacrificio de dama, con el mismo objetivo. Y ahora, un tema muy elegante de sacrificio, jaque al rey con el caballo y sacrificio de dama en H7. Una colaboración perfecta entre las piezas blancas. En este caso, toca el turno a las negras. Su dama se encuentra amenazada, pero sacrifican una torre para ganar tiempos en el ataque. Es digna de notar la poderosa ubicación del alfil en la casilla G7. La dama negra da jaque al rey, aprovechando que el peón de B2 se encuentra clavado. El rey se mueve a B1 y la dama negra da jaque mate apoyada por su alfil. En ocasiones debemos sacrificar para abrir líneas, como en este caso. Las negras entregan una torre, dando jaque doble al rey blanco que tiene que moverse, y merced a la ganancia de tiempo, el negro da jaque mate a distancia. Disfrutemos ahora de una de las partidas más célebres de Paul Morphy, el maestro de Nueva Orleans. Cuenta la leyenda que esta partida la disputó en un entreacto de la Ópera de París. Dos aristócratas franceses lo retaron a un juego informal. Morphy aceptó, pero estaba ansioso por volver a ocupar su lugar en el palco de la ópera. Llevaba las piezas blancas. Sus rivales plantearon una defensa filidor un tanto incorrecta. Morphy, según su costumbre, desarrolló con rapidez sus piezas. Ahora, ante la amenaza de perder un peón, las negras cambiaron su alfil por el caballo blanco. Morphy retoma con la dama y en cuanto las negras capturan en E5, desarrolla su alfil amenazando jaque mate en F7. El negro desarrolla su caballo, pero Morphy continúa golpeando los puntos débiles del negro. Las negras desarrollan su dama y ahora Morphy, en lugar de capturar el peón de B7, saca su caballo hasta C3. Las negras defienden su peón de B7 con un movimiento de peón, pero Morphy procede a desarrollar su alfil hasta la casilla G5, donde clava el caballo negro. Observemos ante todo la velocidad del desarrollo blanco. Las negras realizaron un movimiento impetuoso de peón, atacando el alfil de C4, pero Morphy castigó con vehemencia mediante un sacrificio de caballo para ganar tiempos en el desarrollo. Jaque al rey. Las negras se defienden interponiendo su caballo, pero observemos cómo Morphy a cada jugada continúa desarrollando piezas. Después del enroque largo, amenaza torre por caballo, el negro defiende con su torre y ahora Morphy sacrifica brillantemente su torre en D7. Ante la captura forzada, procede a integrar su última pieza al ataque.
Pueden ustedes observar también que el sector del rey de las negras no se ha movido. Los aristócratas proponen un cambio de damas y Morphy remata magistralmente la partida. Parece que el negro ha repelido el ataque, pero surge un sacrificio de dama en la octava horizontal. Y ante la respuesta obligada, Paul Morphy da jaque mate al rey negro con sus dos únicas piezas en el tablero. A más de 100 años de distancia, este desenlace continúa maravillándonos. Economía y brillantez, dos características del estilo de Paul Morphy. Claro está que el ataque no siempre gana. La defensa también tiene sus secretos. Por ejemplo, el fortalecimiento de puntos débiles, la neutralización de amenazas, el cambio de piezas atacantes y el contraataque son principios fundamentales. Breve historia del ajedrez. Entre las mujeres, la más destacada fue Vera Menchik, quien llegó a derrotar a Max Euwe, el campeón del mundo, y a muchos otros grandes maestros. Más adelante, la georgiana Nona Gaprindashvili retuvo el título durante muchos años, pero en la actualidad las mejores ajedrecistas parecen las hermanas húngaras, Judith, Sofía y Shusha Polgar. Estructuras de peones. Los peones doblados. Las estructuras de peones son muy importantes. José Raúl Capablanca consideraba este principio una de las claves del ajedrez. Por ejemplo, en este caso las blancas han llegado a un final muy inferior debido a sus peones doblados. Grave desventaja en los finales de partida. Y muchas veces también en el medio juego. Un análisis a fondo demostraría que este final está ganado por las blancas. El peón aislado. Este también puede ser un factor de debilidad. Observen la estructura de las blancas. Peones en D4, F2 y H4. La característica del peón aislado es que no puede ser defendido por otro peón. En el ejemplo que vemos, la estructura del negro es muchísimo más sana y estas deben imponerse en el final. El peón pasado. En este caso, el peón en A4 de las blancas no se encuentra aislado, sino pasado, es decir, es un peón libre en vías de coronación. El rey negro no puede alcanzarlo. Por lo tanto, el peón avanza libre de obstáculos y al transformarse en dama, decide la partida. Y bien, llegamos así a la tercera etapa de nuestro juego. El final. Los grandes ajedrecistas, sin excepción, han sido extraordinarios jugadores de final. Esto se debe a que en esta fase de la partida se aprecia mejor la verdadera fuerza de un maestro. Yo le recomiendo que estudie detenidamente los finales, porque a medida que avanza en el ajedrez, será cada vez más frecuente que llegue usted a posiciones equilibradas o de pequeñas ventajas en las cuales una técnica adecuada le llevará a la victoria. Mates elementales. Veamos la manera de dar jaque mate con rey y dama contra rey solo. La técnica consiste en acorralar progresivamente al rey del bando débil, evitando, por supuesto, el mate ahogado. En todos estos finales, la cooperación entre las piezas es lo más importante. Reducimos el espacio vital al rey negro y nuestras piezas dan jaque mate. El final de rey y torre contra rey es parecido, pero se lleva un poco más de tiempo. Vamos reduciendo el espacio de las negras. A cada jugada procuramos
colocar mejor nuestro rey o ganar espacio, es decir, llevar al rey negro hacia una de las bandas. Ya está. El rey negro se ve obligado a pasar a la columna H. Solo debemos cuidarnos de no ahogar. Y el mate se vuelve inminente. Otro final de los llamados elementales es el de dos alfiles y rey contra rey solo. Esta es la posición a la cual queremos llegar. El mate se da casi siempre en una de las esquinas del tablero. Por lo tanto, tenemos que llevar al rey del bando débil primero hacia una banda y posteriormente a una de las esquinas. Veamos cómo colaboran nuestras piezas en la reducción del espacio del rey negro. En ocasiones es necesario perder un tiempo, hacer jugadas para obligar al rey a situarse en la posición deseada. En este caso, el alfil de casillas blancas limita seriamente las vías de escape del rey negro y éste tiene que ir a la banda. Pero con un sencillo movimiento de alfil, lo obligamos a desplazarse a H6. Colocamos nuestro alfil en G4 y continuamos reduciendo el espacio vital del rey negro. Ahora, con una serie de 3 jaques consecutivos, el rey negro recibe jaque mate en la esquina del tablero. Este final es un poco más difícil, alfil y caballo. Este mate solamente se puede dar en la esquina de color del alfil, un principio muy importante de recordar. Veamos la técnica. Nuevamente debemos de llevar al rey hacia una banda. Por lo general, el rey del bando débil buscará escapar hasta una casilla del color opuesto de nuestro alfil, pero ahí debemos ayudarlo a bien morir, llevándolo hacia la esquina deseada. Veamos cómo vamos copando una por una las casillas de escape. Ya le hemos quitado la casilla H8 y ahora le quitaremos la casilla G8 y así sucesivamente. Lo más importante de recordar en este final es que en algunos momentos críticos el caballo hace las veces de un alfil de casillas negras. Nuevamente vemos la manera en que se complementan nuestras piezas. Parece que el rey negro va a escapar, pero entre el caballo y el alfil impiden esta posibilidad. No moveremos de ahí el caballo hasta asegurarnos que vaya a una posición todavía mejor. El rey negro busca salida, pero el cerco se estrecha cada vez más. Y ahora centralizamos el caballo, acorralando por completo a nuestro adversario. Esto se conoce también como el triángulo de Deletán. Una por una se reducen las casillas para el rey negro. Apretamos el cerco, limitando por completo el espacio del negro. Suenan las últimas campanadas. Es un mate un tanto laborioso, como podrán ustedes observar, pero es muy útil para su desarrollo como jugadores el practicarlo incesantemente. Rey y peón contra rey. Lo primero que debemos observar es la regla del cuadrado. Para determinar si un peón libre corona o no, sigamos la línea diagonal que va desde el peón hasta la octava horizontal. A partir de ahí tracemos un cuadrado imaginario. Si el rey negro consigue entrar a este cuadrado, alcanzará al peón. De lo contrario, el peón avanzará sin obstáculos hasta convertirse en dama.
Veamos este caso. Si toca jugar a las blancas, sencillamente avanzan el peón, el cuadrado se reduce y el rey negro ya no puede alcanzarlo. Por lo tanto, las blancas coronan y la partida no tardará en decidirse. Otro ejemplo del cuadrado. Trazamos la línea diagonal hasta el borde del tablero, completamos el cuadrado imaginario. Digamos que le toca jugar a las negras. Entran al cuadrado. Pueden entrar por cualquier sector. El peón blanco avanza, pero ya no alcanza a coronar. El negro lo captura justo antes de la coronación y la partida finalizará en tablas. La oposición. Otra regla clave en los finales. Los reyes se encuentran en oposición cuando están frente a frente, separados por una casilla. Muchas veces, quien gana la oposición tiene ventaja en un final de peones. Por ejemplo, veamos un caso en el cual las negras toman la oposición. Al hacerlo, impiden la penetración del rey blanco en su territorio. Así pues, esta partida terminará en tablas gracias a la correcta aplicación de la ley de la oposición. Un final sencillo. Rey y peón contra rey. Las blancas intentan avanzar, pero el rey negro se mantiene siempre a la expectativa de ocupar la oposición en cuanto pueda. Este es el momento más importante. Si el rey negro juega mal, perderá la partida, pero hace lo correcto y ocupa la oposición, lo cual obliga a las blancas a avanzar su peón. El rey negro se coloca delante del peón y el blanco no tiene otra posibilidad que forzar una posición de rey ahogado. Tablas. Sin embargo, si las negras hubiesen jugado mal en el momento crítico, serían las blancas quienes ganarían la oposición. Y en este caso, la partida no es tablas, sino que el rey negro se ve obligado a salir y ahora el rey blanco apoya la coronación y la partida no pasará de unas jugadas. La oposición a distancia ocurre cuando los reyes se encuentran a 3 casillas. Por ejemplo, en este caso, el rey blanco trata de ganar la oposición, pero el negro se le enfrenta y nuevamente el resultado correcto de este final será el empate. F7 jaque, rey a F8 y posición de ahogado. Sin embargo, si aquí jugaran las blancas, ganarían la oposición. Y estarían en posibilidad de ganar las casillas delante de su rey. Cuando un rey llega a la 6ª fila delante de su peón, el final se gana siempre, a menos que sea peón de torre. Estudien detenidamente este tipo de finales. El rey blanco se desplaza teniendo la oposición a su favor, el negro no tiene más que salir y el rey blanco apoya la coronación, con lo cual nuevamente vemos la importancia de la oposición. Con un peón torre las posibilidades de ahogado son mucho mayores. Este final, por ejemplo, terminará en tablas. Un caso un poco diferente porque aquí el rey blanco colabora en la coronación de su peón, impidiendo el acercamiento del rey negro. El rey negro todavía trata de llegar a tiempo para alcanzar el peón, pero ya es imposible. El peón avanza sin obstáculos y la partida pronto se decide. Por último, quisiera
hacerles algunas recomendaciones para el final de partida. Intente coronar sus peones. Lleve su rey al centro, con ventaja material cambie piezas y en desventaja material cambie peones. Con esto damos por finalizado nuestro curso. Estudio y práctica. Esas son las claves para superarse en el ajedrez.